Bueno, pues nada, pues darles la decirle primero buenas tardes, darle la bienvenida a todos y todas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y decirle que nos reunimos para una segunda sesión del ciclo de una mirada, ¿cómo es que no me acuerdo de la chuleta? Una aproximación cultural a la violencia sobre la mujer, perdone la chuleta. Pues es un ciclo que está organizado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno, de la que Chelo es su responsable, y es una actividad que nos organizamos, que nos unimos a ellos para la celebración del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Esta tarde contamos con la presencia de Isaías Lafuente, que nos va a hablar de uno de sus personajes favoritos, Clara Campoamor, a la que le ha dedicado varias de sus publicaciones, entre las muchas que ha dedicado a los temas de la lucha de las mujeres españolas por la igualdad. La conferencia de esta tarde se titula Legado vivo de Clara Campoamor y la pretensión de esta conferencia es ponerle voz pues, a una mujer que fue escritora, jurista y que sobre todo fue el artífice del reconocimiento del voto femenino en las Cortes Republicanas de 1931, teniendo que enfrentarse incluso a sus correligionarios republicanos y de los partidos de izquierda. A Isaías creo que le conocen ya muchos de los presentes, pero para aquellos que por casualidad, que puede haber alguno que no sea así, con decirle que bueno, es escritor y periodista. Como periodista ha estado vinculado a muchísimos programas de la cadena SER, ha participado en programas como A Vivir que son 2 días y Hoy por Hoy. Actualmente tiene una sección, la unidad de vigilancia, en el programa de La Ventana de la cadena SER, en la que en este caso se dedica al potenciar el buen uso del español. Y bueno, y contarles que ahora la presentación lo van a detallar muchísimo más, pero mencionar que ha sido ha recibido el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Ondas, entre otros, que no van a desgranar ahora. Pero como escritor, que es por lo que nos interesa aquí en la biblioteca, ha realizado también muchas publicaciones. Yo no le voy a dar el título de ellas porque probablemente en la presentación lo van a hacer, pero sí que me gustaría destacar el reconocimiento que se le hizo desde el Instituto de la Mujer de aquí, de nuestra región, por su sección Vidas robadas en la ventana de la SER. Evidentemente he dejado todos los datos de la presentación aquí a nuestro compañero que amablemente ha decidido participar a colaborar con Chelo y con la biblioteca. Él es Félix Amaya Fernández, probablemente también conocido por todos ustedes, es el director regional de la cadena SER de Castilla-La Mancha. Así que si Chelo, ¿tienes algo más que decir? No, nada, porque aquí hemos venido a oír a Isaías y a Félix y a todo lo que diga ya sobre la noche todo. Para agradecerle su presencia nada más. Pues nada, que disfruten de la tarde, disfruten de Isaías y de Félix. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Creo que el día es para escuchar a Isaías. Yo voy a hacer una breve introducción del compañero. Darle las gracias a Consuelo por contar con Isaías y conmigo para hablar sobre Clara Campoamor y de la violencia sobre las mujeres. Y por supuesto felicitar también a Mariló en el 25 aniversario de la Biblioteca Regional, que estamos en ese aniversario, ¿no? Isaías Lafuente es periodista y escritor, es de Valencia con P, lleva los últimos 38 años de su carrera profesional en la SER, donde empezó tras su paso por Radio Nacional y por Radio Exterior de España. Está casado con Elvira, a la que conoció precisamente en el Hoy por Hoy. Tiene un hijo que se llama Pablo y que quiere ser periodista. Sí. Ha sido su director tanto del Hoy por Hoy como de la Vivir que son 2 días, y ahora en La Ventana él dice que no manda nada, aunque lo vamos a poner todo en duda, porque lo que no dudamos es que hace mucha y muy buena radio. Con la palabra del día, lo que queda del día, unidad de vigilancia, UDV, que son más que conocidas. Y además colabora como analista en la noche en 24 horas de televisión española. Entre sus premios, que son muchos, vamos a destacar el Miguel Delibes o el Premio Onda por unidad de vigilancia. Y dado que hoy vamos a hablar sobre Clara Campoamor, como escritor vamos a destacar los libros que Isaías ha escrito y dedicado a las mujeres. Agrupémonos todas, es un primer libro. La mujer olvidada, que está dedicado a su figura. O Clara Victoria, el último, dedicado y específicamente al debate parlamentario, en el que Clara, frente a Victoria, que defendió y consiguió el voto para las mujeres españolas. De La mujer olvidada, hacer hincapié en que se hizo una película para la televisión española, basada en su libro, en la que creo que participó. Y de Clara Victoria se hizo un podcast en 2021, que fue premiado por el Premio Internacional Colombine de Periodismo. Por cierto, dentro de un mes
concretamente algo menos de un mes, el 19 de noviembre, se cumplen 90 años de la primera vez que las mujeres votaron en España, que fue concretamente el 19 de noviembre de 1933. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias de verdad por venir. La tarde está para quedarse en casa, pero bueno, como decía hoy en las redes, yo no merezco mucho la pena, pero Clara Campoamor sí que lo merece. Entonces, vamos a hacer un pequeño diálogo donde él va a ser el protagonista, por supuesto, y yo le hago 4 preguntitas para que introducirlo. ¿Qué te llevó a escribir sobre estas mujeres olvidadas? Bueno, yo empecé a escribir de todo lo que pasa en la vida es muy casual, ¿no? Desde que nacemos. Y a mí me llevó el interés hacia la historia de las mujeres, también la casualidad. A mí me llamaron para escribir un libro sobre la posguerra española. De ese libro titulado Tiempos de hambre, escribí después uno titulado Esclavos por la patria, referido a aquellos presos republicanos que Franco utilizó al servicio del régimen. En vez de ponerlos en libertad en la Nueva España, pues los utilizó y los explotó en su beneficio. Entonces, en esos 2 libros me fijé que se conocían a hombres por los nombres y apellidos, pero no se conocía la historia de muchas mujeres que sufrieron la misma represión en la posguerra, incluso en esa explotación que Franco hizo de estos presos republicanos. Y a partir de ahí, pues intenté bucear en la historia de mujeres y me encontré con mujeres fascinantes. Y me parecía mentira que no hubiera un libro que recogiera la biografía de estas mujeres y las sacase a la luz, mujeres que desde el siglo XIX, fundamentalmente a finales, fueron peleando por reivindicar su lugar y por encontrar su lugar, ¿no? Desde las primeras universitarias que dijeron, oye, yo quiero estudiar, igual que estudia mi hermano, que estudia mi vecino, pues ¿por qué no voy a poder yo estudiar en la universidad? Y resulta que no estaba prohibido. Lo que pasa es que nadie se había planteado que una mujer un día llamase a las puertas de la universidad, y aquello propició un verdadero terremoto, ¿no? Después de reclamar la educación, pues reclamaron el derecho al trabajo y defendieron su derecho a trabajar. No podían trabajar en todos los sitios, pero bueno, algunas intentaron conseguirlo. Y claro, al recuperar la historia de estas mujeres me encontré con Clara Campoamor, del que, como cualquier español en aquella época, tenía solamente el titular. Clara Campoamor, la mujer que consiguió que las mujeres españolas votasen, y nada más, y nada más. Y buceando me encontré con una mujer excepcional. Y me pasaron 2 cosas. Me pasó que, entonces, todavía no teníamos Wikipedia, y digamos que el ordenador estaba dando sus primeros pasos. Yo tenía una enciclopedia Espasa en mi casa, publicada a finales de los años 80, y fui a buscar en la enciclopedia Espasa a Clara Campoamor, y Clara Campoamor no estaba. No estaba. Y justo en ese momento había un programa que seguramente recordaréis en Televisión Española, que se titulaba Mira quién baila, en el que estaba concursando la nieta de Franco. Y entonces me pareció inconcebible que una enciclopedia de finales del siglo XX no tuviera Clara Campoamor, que un chaval o una chavala fuera a buscar datos sobre Clara Campoamor y no los encontrase, y viera en un programa de televisión bailar a la hija del dictador como si aquello fuera muy, muy divertido. Y a partir de ahí, pues decidí escribir sobre Clara Campoamor. Y ahí salió el primer libro, que fue La mujer olvidada. Pues con ella nos vamos a quedar, conociéndola un poco más. Cuéntanos un poco quién era Clara Campoamor. Pues Clara Campoamor fue una mujer que en 1931, en unas Cortes Constituyentes, defendió el derecho al voto de todas las mujeres, pero que en realidad no tenía que haber estado ahí. Es que esto es lo apasionante de la figura de Clara Campoamor. Cuando nace Clara Campoamor a finales del siglo XIX, la esperanza de vida de los españoles estaba en 35 años. 35. Si aquellos pequeños y pequeñas conseguían superar los 5 primeros años, que los niños morían de todo tipo de cosas de las que ahora nos vacunamos, pues entonces la esperanza de vida ya llegaba a los 50 años. Por supuesto que había hombres y mujeres longevos que superaban esa edad, pero esa era la media de edad, 50 años. Y cuando Clara Campoamor defiende el voto, tiene 42 años. O sea, Clara Campoamor, digamos, era una mujer ya amortizada. Lo que no hubiera hecho en su vida hasta entonces, ¿cómo lo iba a hacer, no? Y sin embargo lo hace.
hace lo más importante de su vida, y seguramente lo más importante de lo que pasó en la historia de España en el siglo XX, lo hace Clara Campoamor con 40 y tantos años, cuando la esperanza de vida entonces era de 50 años. Pero claro, nos encontramos ahí ya a una abogada reconocida en Madrid, a una mujer que había conseguido el escaño para entrar en esas Cortes Constituyentes, pero era una mujer que a los 8 años tuvo que dejar la escuela, porque su padre, que trabaja en un periódico, muere y la madre tiene que sacar a Clara de la escuela. Y entonces Clara se pone primero a ayudarla a ella, era costurera, trabajaba con ella en el taller, repartía los trabajos que hacía su madre, después ya fue trabajando en otros oficios, después empezó a trabajar como secretaria en periódicos, y esta mujer, que a los 8 años tiene que dejar la escuela, a los 32 dice: quiero recuperar el tiempo perdido. Y a los 32 años se matricula en bachillerato. Y a los 34 acaba bachillerato. Y a los 34 se matricula en la Facultad de Derecho. Y a los 36 años acaba la carrera de Derecho. Y 6 años después nos la encontramos en las Cortes Constituyentes de la Segunda República defendiendo este derecho. Es decir, digamos que Clara Campoamor fue una mujer que antes de cambiar el mundo tuvo que cambiar su propio mundo para llegar a ese lugar. Y es más, tanto ella como Victoria Kent y como Margarita Nelken, que fueron las 3 diputadas que hubo en aquellas Cortes, llegaron por una casualidad, por una extravagancia de estas que solamente suceden en España, ¿no? Y es que el gobierno de la República decide que las mujeres no pueden votar. Había que hacer un nuevo censo, dicen, y esto era muy complicado. También había que hacer un nuevo censo para incorporar a los hombres que hacía tiempo que no habían votado, pero para las mujeres ya había un problema mayor. Pero, no dejándolos votar, les permiten ser electivas, que es una extravagancia maravillosa. Pero bueno, gracias a esa extravagancia, pues Clara Campoamor llega al Congreso de los Diputados, a aquellas Cortes Constituyentes, y puede defender el voto. Y esa extravagancia convierte a Clara Campoamor, atención, en la única sufragista en el mundo, en la única, que consigue el voto para las mujeres defendiéndolo en una tribuna parlamentaria. El resto de las sufragistas habían peleado, se habían manifestado en las calles, habían hecho acciones reivindicativas, se habían jugado su carrera, su libertad, alguna de ellas se jugó su vida, murió por la causa, pero todas empujaron a parlamentos de hombres para que los parlamentos de hombres concedieran graciosamente el derecho a votar a las mujeres. La única sufragista en el mundo, antes y después de Clara, que lo consigue desde una tribuna parlamentaria, es Clara Campoamor, para ir conociendo la profundidad y la impresionante estatura de esta mujer. Y si nos quedáramos con el gran debate que hubo sobre el voto en 1931, ha quedado la imagen muy clara de Clara Campoamor y Victoria Kent, pero seguramente hubo mucho más en aquel gran debate. Sí, en realidad en aquel debate sobre el voto duró 2 días. Fue entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Se estaba redactando la Constitución y una vez hecho el primer gran borrador, después se iban debatiendo, digamos, los artículos por partes, ¿no? Y el gran debate sobre el artículo que se refería al voto se celebró entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. En realidad, Clara Campoamor y Victoria Kent solamente tienen 2 encuentros dialécticos en ese debate. Normalmente el debate enfrentó a Clara ante un montón de hombres que eran los portavoces parlamentarios de cada uno de los partidos, ¿no? Había 470 diputados, de los cuales 467 eran hombres, y había solamente, en aquel momento, 2 mujeres, Victoria y Clara, porque Margarita Nelken se incorporó más tarde, cuando ya se había debatido el artículo que se refería al voto, ¿no? Y en aquellas Cortes, que también no las tenemos que imaginar, ¿no? Eran unas Cortes distintas a las Cortes actuales, no menosprecio a los diputados y a las diputadas que ahora tenemos, pero fueron unas Cortes de aluvión. En aquellas Cortes estaba la flor y nata de la intelectualidad de la época. O sea, en aquellas Cortes estaba Azaña, y estaba Miguel de Unamuno, y estaban los hermanos Ortega y Gasset, y estaba Gregorio Marañón. Quiero decir, la crema de la intelectualidad estaba en aquellas Cortes, ¿no? Bueno, pues en aquellas Cortes, con esa altura intelectual, Clara Campoamor tuvo que escuchar que las mujeres españolas no podían votar porque las mujeres sois histéricas. Y claro, siendo
un ser histérico, digamos que perdía la suficiente capacidad de raciocinio y el suficiente equilibrio como para poder votar en conciencia. Esto lo decía Roberto Novoa Santos, que era un médico prestigiosísimo en Europa. Sus tratados se estudiaban en media Europa. No era un inculto rancio. Bueno, era rancio, pero no era inculto. De todas maneras era rancio a tiempo parcial, porque él, por ejemplo, en su laboratorio en Galicia tenía un montón de mujeres, entre ellas las tías de la que fue vicepresidenta de gobierno, de María Teresa Fernández de la Vega. Dos tías científicas estaban en el equipo de Novoa Santos. Es decir, Novoa Santos, como otros hombres de la época, creían que las mujeres, por su histerismo, eran generalmente incapaces, pero había algunas mujeres excepcionales con las que había que contar. Hubo otro que todavía fue más extravagante, que era Manuel Hilario Ayuso, que lo que dijo es: bueno, es verdad que esto pasa, pero ese histerismo se pasa con la menopausia. Y entonces lo que él propuso es que los hombres votasen a los 23 y que las mujeres votasen a los 45. Porque este hombre sostenía que los tratados internacionales sobre la materia decían que efectivamente la edad de la menopausia más o menos estaba situada a los 45 años y a esa edad ya la mujer adquiría la suficiente serenidad como para votar. Cosas de estas tuvo que escuchar Clara Campoamor, ¿no? Y después, junto al argumento de la incapacidad absoluta de la mujer para votar, estaba el criterio de la oportunidad. O sea, las mujeres, como ciudadanas, ¿cómo no van a poder votar? Faltaría más. Pero no están preparadas todavía para hacerlo. No están preparadas. Y además, como no están tampoco liberadas en lo laboral ni en lo personal, su voto va a estar sometido al marido, va a estar sometido al sacerdote, va a ser un voto vicario que además va a derechizar la República y va a acabar con la República. Y frente a estos argumentos, ese era el argumento que defendía Victoria Kent. La mujer, por supuesto, que puede votar, pero todavía no está preparada para hacerlo. Y frente a eso, pues ¿qué hizo Clara Campoamor? Bueno, esgrimió argumentos de todo tipo, históricos, jurídicos, ella era una jurista muy preparada, pero sobre todo esgrimió el argumento democrático y el argumento del sentido común. Les dijo a todos esos diputados: vamos a ver, no podemos construir una república democrática solo con la mitad de la ciudadanía. Si decís que la mujer no está preparada, hay muchos hombres que no están preparados también, como las mujeres. Sin embargo, ellos votan. Y en todo caso, si la mujer no está preparada, es porque habéis estado medio siglo sin preparar a las mujeres para hacer esto. Y en todo caso, si no está preparada, la mejor manera de prepararse políticamente es ejerciendo sus derechos. Digamos que les puso frente al espejo de lo que habían prometido en las elecciones, frente al espejo de las convicciones que ellos mismos habían manifestado y frente al espejo de que efectivamente querían construir una democracia, pero sin contar con la mitad de los ciudadanos que participaban en esa democracia. Y consiguió convencer a los diputados suficientes, entre los cuales no estaban los diputados de su partido. O sea, los diputados del Partido Radical le dieron la espalda a Clara Campoamor. La única diputada que vota a favor del sufragio dentro de su partido es Clara Campoamor. Le dieron absolutamente la espalda. Sin embargo, contó con el apoyo de otros diputados, fundamentalmente de los diputados del Partido Socialista, que aportaron ni más ni menos que 80 y tantos votos de los 160 que estuvo a favor en ese momento, ¿no? Y así se consiguió el voto el día 1 de octubre. Pero, atención, como cuando se debatió el Estado laico, la expulsión de las órdenes religiosas, etc., la derecha, que efectivamente había votado a favor del voto de la mujer, la derecha abandonó las Cortes. Y entonces, al abandonar esos diputados las Cortes, intentan una nueva jugada, que es una disposición transitoria. Una disposición transitoria que lo que decía es, se llegaron a proponer hasta 3, pero finalmente se votó una, que lo que decía es que voten las mujeres, pero que primero voten en 2 elecciones municipales, y viendo cómo votan, pues entonces ya veremos si votan en las elecciones generales, ¿no? Bueno,
aquella disposición que se votó el día 1 de diciembre se ganó solamente por 4 votos. Solamente por 4 votos. Es decir, el voto de la mujer estuvo en un tris de haber quedado en el congelador, porque todos sabemos ya lo que pasó. Del 31 al 36 no hubo 2 elecciones municipales, no hubo... sí, hubo elecciones municipales, pero no daba tiempo suficiente como para que en unas siguientes votase la mujer, porque ya la dictadura se había instaurado. Y así lo consiguió Clara Campoamor. Así lo consiguió. Como mal periodista me he quedado con el nombre del señor que dijo lo de... El de la histeria es Novoa Santos y el otro es Manuel Hilario Ayuso. Que no tendrá descendiente, digo Ayuso. Pues, bueno, ¿y por qué la calificó en su libro como una mujer olvidada? Bueno, porque lo fue. Claro, ¿qué es lo que pasa? Clara Campoamor tuvo mala suerte porque al final todo lo que dijeron los que se oponían al voto, es decir, que ese voto iba a derechizar la República, se cumplió en el 33. Es decir, en el 33 la República se derechizó, pero no se derechizó, como demostró la propia Clara Campoamor después en su libro, Mi pecado mortal, no se derechizó por el voto de las mujeres. Las mujeres votaron como los hombres, pues unas a la derecha, otras a la izquierda y punto, nada más, ¿no? En el 33 ganaron las derechas porque las derechas entendieron que la confluencia de partidos, que es lo que hicieron con la CEDA, iba a proporcionar más votos, iba a ser más rentable, que es lo que hizo la izquierda en el 36 con el Frente Popular. Para que la derecha lo aprendió antes. Entonces en el 33 efectivamente gana la derecha, pero no solamente gana la derecha, sino que Clara Campoamor no resulta reelegida. Y entonces a partir del 33 especialmente, pues Clara Campoamor tuvo que sufrir de todo. Primero, le acusaron de que efectivamente la República se había derechizado. En segundo lugar, le acusaron de haber contribuido al voto en el Partido Radical. Ella misma se va del Partido Radical cuando el Partido Radical llega a un acuerdo con la CEDA, y eso ella no lo consiente y dimite, y ella intenta entrar en Izquierda Republicana y no la admite en Izquierda Republicana. Así que en el 36, aunque hubo mujeres que le propusieron una candidatura solo de mujeres, que la encabezase ella, pues ella dijo que no había peleado para eso, que había peleado para otra cosa, ¿no? Y en el 36, lógicamente, no salió elegida porque no se presentó, y cuando estalló la guerra, en julio, ella en septiembre ya abandona Madrid y abandona España rumbo al exilio, del que ya no volvió. Ella intentó regresar en 3 ocasiones a España, porque la verdad es que la nostalgia y el no poder volver a España, y sobre todo el ver cómo otros países de nuestro entorno iban consiguiendo lo que ella había logrado conquistar en el año 31, mientras las mujeres aquí habían regresado a las vísperas del año 31, es decir, habían regresado a su casa, a cuidar de sus maridos, a cuidar de sus hijos, pues ella no pudo regresar. Ella estaba perseguida por el Tribunal de la Masonería porque había pertenecido a una logia masónica en tiempos de la República, cuando era absolutamente legal, y entonces digamos que el peaje que tenía que pagar para regresar a España era pasar por el Tribunal de la Masonería. Seguramente le hubiera caído una condena de 12 años, tendría que haber entrado en la cárcel, a lo mejor había salido antes, pero ella lo que dijo es: yo no estoy dispuesta a pagar por un delito que no era delito cuando presuntamente lo cometí. Es decir, ella era firme y sólida hasta ese momento, ¿no? Y murió en el exilio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que durante 40 años, por razones obvias, a ella, como a otros hombres y mujeres que fueron camino del exilio, se les ignoró, se les borró de los libros de historia, no se les leía ni se hablaba de ellos, y ella tuvo una segunda mala suerte, y es que murió antes que Franco. Ella muere en el año 72, Franco muere en el año 75, porque yo estoy convencido que si Clara Campoamor hubiera sobrevivido a Franco, seguramente en los años de la transición habría regresado a España. Como vimos regresar a la Pasionaria, a Federica Montseny, como vimos regresar hasta a Victoria Kent, que llegó, pasó unos meses en España y después se volvió a Estados Unidos porque la cosa no la veía todavía madura, y no pasó eso. Entonces, no volvió, no la vimos, y ningún partido, porque el partido al que ella perteneció no existía ya, ningún partido la reivindicó en ese momento. Entonces fue una mujer oscurecida durante los 40 años de la dictadura de Franco, y fue una mujer que por inercia pues resultó oscurecida también en los primeros lustros de la transición.
últimos tiempos se ha reivindicado mucho la figura de Clara Campoamor, pero también se ha utilizado mucho como arma arrojadiza, ¿no?, para el ritmo político que tenemos ahora. ¿Se han difundido muchas fake news sobre la figura de Clara Campoamor? Muchísimas. Y más sobre la figura de Clara Campoamor alguna, pero sobre todo sobre lo que representó aquel debate, sobre quién apoyó o no apoyó a Clara Campoamor, muchísimas. Yo, de hecho, digamos que con La mujer olvidada, mi trabajo sobre Clara Campoamor lo había dado por terminado, pero fue precisamente todo este tipo de noticias que se seguían difundiendo, teorías defendidas por gente Con tendencia. no con tendencia, digamos, con la suficiente cultura presumida como para saber los datos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos ahí a personajes como Alberto Ruiz Gallardón, como Pablo Casado, como Albert Rivera, diciendo cosas del estilo de: los comunistas votaron en contra del voto en el 31. No había ni un solo diputado comunista en el año 31, en aquellas Cortes. Había comunistas que estaban a favor, había comunistas en contra, pero no pudo votar ningún diputado comunista contra el sufragio universal porque no había ningún diputado. Segundo argumento. Los socialistas, refiriéndose al Partido Socialista, porque claro, estos son dardos que, utilizando a Clara Campoamor, se disparan. El Partido Socialista se opuso al voto de las mujeres. Y claro, te quedas estupefacto, porque es que el voto salió gracias al Partido Socialista. Más de la mitad de los votos de diputados que votaron a favor del sufragio fueron del Partido Socialista. Es un dato conocido, es que está en los diarios de sesiones. Es que Clara Campoamor da las gracias a esos diputados del Partido Socialista, da las gracias a Manuel Cordero. Manuel Cordero fue un diputado, algún día tendremos que empezar a escribir la historia de los hombres que también contribuyeron a la igualdad, ¿no? Pero bueno, como todavía no hemos terminado con las mujeres, vamos a darles un tiempo, ¿no? Pero Manuel Cordero es uno de estos hombres. Manuel Cordero tuvo muchas presiones porque por parte de aquellos partidos, entre ellos el de Clara Campoamor, que habían cambiado de opinión, pues le ofrecieron al PSOE rebajar la edad en el voto, que le interesaba mucho al Partido Socialista, porque seguramente eso le iba a beneficiar al partido, a cambio de que se negase a la concesión del voto. Y Manuel Cordero dijo que no. Y no hubo ningún solo diputado que votase en contra. Es verdad que algunos se abstuvieron. Es verdad que Indalecio Prieto dijo que aquello era una puñalada trapera para la República. Es verdad, es verdad. Pero 80 y tantos diputados socialistas votaron a favor y gracias a sus votos salió el sufragio universal. Y ninguno de los que no votaron a favor votaron en contra, ¿no? Y después están los liberales. Albert Rivera, de repente, un día nos suelta que claro, el voto salió adelante gracias a los liberales, porque Clara Campoamor era liberal, y en la sede de Ciudadanos pusieron, para conmemorar el asunto, una imagen de Clara Campoamor diciendo: soy liberal, porque ella lo reclamaba, ella era republicana y liberal, como muchos socialistas se reclamaban liberales, porque ser liberal hoy no es lo mismo que ser liberal en los años 30, ¿no? Pero los liberales de los años 30, que eran los del partido de Clara Campoamor, le dieron la espalda y votaron contra el sufragio. ¿Cómo se pueden reivindicar estas cosas? Solamente, Félix, por dos razones. O por ignorancia, que es imperdonable, o por un interés de manipular la historia a tu favor. Pero claro, eso se puede hacer en los primeros años, pero no se puede hacer ahora, cuando todo el mundo sabe, y ellos que son diputados más, porque con irse a la biblioteca del Congreso, ahí están todos los debates registrados, lo pueden verificar. Yo voy a hacer una última y ya la dejo al público. En la conferencia se llama El legado vivo de Clara Campoamor. ¿Cuál es ese legado? Pues mira, para mí hay un legado fundamental, y es un legado sordo, y es que todo lo que consiguió Clara Campoamor, que no se refirió solamente, nos estamos centrando en el voto, pero digamos que Clara Campoamor peleó porque otros artículos de la Constitución defendían la plena igualdad entre hombres y mujeres en lo laboral, en la vida familiar. Ella trabajó para que se incluyera el artículo sobre la investigación de la paternidad, porque ella como abogada
trabajó en defensa de muchas mujeres que le dejaban embarazada un señor o el señorito y después no se hacían cargo de aquella personita, ¿no? Y ella trabajó por eso y ella consiguió que la investigación de la paternidad, que nos pareció muy moderna en los años 80, se incluyera en 1931 en la Constitución. Ella participó en el debate sobre la ley del divorcio de la República. Ella abanderó la lucha por la abolición de la Constitución. Ella hizo muchísimas cosas, pero en lo referido a la igualdad entre hombres y mujeres, todo lo que está contenido en el año 31, en la Constitución del 31, es lo que ahora mismo tenemos en la Constitución vigente. Todo. A nadie en las Cortes Constituyentes del 77-78 se le ocurrió decir: las mujeres españolas no votan porque son unas histéricas, o votarán a los 45 años porque ya tendrán la tranquilidad necesaria, o vamos a dejar que voten en unas municipales y después ya veremos, o vamos a poner el voto, vamos a sacarlo de la Constitución y vamos a llevarlo a una ley, que también se intentó en el 31, porque si las mujeres votan mal es más fácil revocar una ley que cambiar la Constitución. A ningún diputado de aquel momento, y a las pocas diputadas que había, se le ocurrió decir esto. O sea que el primer legado es que aquello que consiguió Clara en el 31, nadie lo discutió en principio en el año 78. Y después hay un legado, digamos, más nebuloso, pero más profundo, ¿no? Y es lo que Clara Campoamor supone como persona. O sea, yo creo que Clara Campoamor, muchas veces los hombres no tenemos modelos de mujeres en los que fijarnos, ¿no? Para mí Clara Campoamor, después de conocerla, es un modelo de persona a la que a mí me gustaría parecer, ¿no? Porque es un modelo personal, es un modelo de persona que, como he dicho antes, no se resignó al papel que el mundo le tenía reservado. Y entonces luchó por cambiar ese papel con todas sus fuerzas para intentar encontrar su lugar. Y lo consiguió. Después me parece muy importante su legado como modelo de ciudadana. Es decir, era una mujer convencida de que un colectivo, a veces hasta una sola persona, en un momento determinado de la historia, si se esfuerza, puede cambiar la historia. Y esto es lo que hizo Clara Campoamor. O sea, Clara Campoamor, con su convicción, consiguió que de aquellas Cortes saliera el sufragio universal, saliera el voto y la igualdad de hombres y mujeres en lo político. Yo estoy convencido de que si Clara Campoamor no hubiera estado allí, poniéndoles a todos frente al espejo, seguramente el voto no se habría aprobado y no había entrado en la Constitución del 31. Entonces me parece que es un modelo a seguir y es un legado del que todos podemos disfrutar para intentar imitarla, ¿no? Ese valor de ciudadana que dice: creo que es el momento y no lo voy a desaprovechar. Y no lo desaprovechó y lo consiguió. Y después me parece que es un modelo para los políticos. Porque es una mujer que siempre, siempre puso por encima el criterio de la justicia al criterio de oportunidad. A ella le hubiera venido bien, oye, tenía su escaño allí, pues fenomenal, era una mujer reputada, fenomenal. Ella como mujer, digamos, que había conseguido esa igualdad. Pero ella se lo dijo a Victoria en el debate, ¿no? Victoria, tú y yo, ¿qué pintamos aquí si el resto de las mujeres como nosotros no pueden votar y no pueden ser iguales a los hombres, ¿no? Entonces me parece que a ella, que en lo político le hubiera venido muy bien seguramente seguir progresando sin jugarse su carrera política, se jugó la carrera política, porque el principio estaba por encima del criterio de oportunidad. Y desde luego no valía aquí el voto de partido. Todo su partido se rebotó y decidió votar en contra. Y ella dijo: yo voy a seguir defendiendo lo que hemos prometido. Y después me parece que hay un último legado que nos deja Clara Campoamor. Y es que las conquistas cuesta mucho conquistarlas. Muchísimo. Ya no hablaré de siglos, pero desde que tenemos una constitución medianamente presentable, que pasa por ser la constitución con la que se inaugura una cierta democracia en España, que es la constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, una constitución que se hizo en unas Cortes que no permitían a las mujeres entrar ni siquiera para observar lo que debatían, ¿no?
Bueno, esa corte pasa por ser esa constitución, la constitución liberal, que es el cimiento de todo, ¿no? Bueno, pues es que de 1812 a 1931 pasaron 120 años. 120 años para que las mujeres vieran reconocida su derecho para ejercer en política como ejercían los hombres. 120 años. Y en 5 años se voló todo. Y en 5 años se voló todo. Y las conquistas tardamos mucho en lograrlas, pero se pueden volatilizar de la noche a la mañana. Y es más, pensando en el estado actual de las cosas, hemos de saber que muchos de los derechos que ahora mismo disfrutamos o disfrutan determinados ciudadanos españoles, que emanan de la Constitución, efectivamente, pero están regulados por leyes que se aprueban con 176 votos. Es decir, que todos los derechos que después hemos ido desarrollando, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, las leyes de paridad que nos hemos dado, la ley de eutanasia que nos hemos dado, en cualquier momento todo eso que lo hemos conquistado, llevando, digamos, las costuras de la Constitución del 78 hasta los extremos, pueden volar en cualquier momento. Se puede revertir. Se puede revertir. Así que Clara Campoamor, desde su tumba en San Sebastián, una tumba prestada, nos está diciendo: ojito, ojito, que las cosas tienen marcha atrás. Estamos en un mundo muy simplista. Yo no me gusta hacer esta pregunta porque seguramente Clara Campoamor tendría muchos adjetivos que poner encima de la mesa, ¿no? Se me ocurren varios. Pero si tuvieras que elegir uno, yo por ejemplo elegiría el tesón, ¿no? O la justicia, pero ¿cuál elegirías tú por ponerlo en Twitter? Bueno, pues yo diría que fue una mujer imponente, por la magnitud de su estatura personal, moral, política, y porque supo imponer algo que era de justicia, ¿no? Supo imponer, digamos, una razón de ser que todo el mundo debería compartir, y es más, que aquellos diputados que después dijeron no, habían dicho sí en las elecciones, pues sí, para mí es una mujer imponente. Y es una mujer de la que te enamoras, quiero decir. Yo de Clara Campoamor pues me he enamorado, y cada vez que leo cosas sobre ella y que descubro cosas nuevas, pues es que me parece que es una mujer impresionante. Me parecería todo lo que hizo impresionante en el año 2023, Sí. pero claro, ya analizado en 1931 es maravilloso, ¿no? Hay algunas cosas muy provocadoras, porque ella era una mujer inteligente, ¿no? Hay un gesto que tuvo cuando llega a ser diputada y llega un señor de la imprenta con las tarjetas de visita que antes se llevaba, donde ponía Clara Campoamor diputada, y ella las devolvió. Dice: no, Clara Campoamor diputada. Y unos años después, en una entrevista que hizo en Argentina, explicó la razón, porque claro, en principio tú dices: uy, Clara Campoamor se imponía al lenguaje inclusivo y tal, y no, ella dice: bueno, a lo mejor dentro de unos años hablamos de diputadas y de abogadas y tal, pero yo en ese momento quería ser abogado y quería ser diputado. ¿Por qué? Porque entonces el femenino era un símbolo de sometimiento. En la época en la que nació Clara Campoamor, y en los años 20 y 30, había alcaldesas, y había médicas, y había generalas, pero era la mujer del alcalde, la mujer del médico, la mujer del farmacéutico, la mujer del general. Digamos que el femenino entonces tenía un valor peyorativa. Un valor peyorativo. Y ella no, ella quería ser abogado. Y además, ser abogado, digamos, significa que hemos llegado a un terreno que compartimos. Si tú eres abogado, yo soy abogado también. O cuando le preguntaron si ella era feminista, dice: no, yo no soy feminista, soy humanista. No negaba el feminismo. Desde los años 20, antes de terminar la carrera, ya había dado conferencias en la universidad defendiendo el feminismo y diciéndolas a aquellas jóvenes que tampoco había que elevar mucho las cosas. O sea, que cada vez que una mujer daba un paso para estudiar, para trabajar, para defender su derecho, digamos que el feminismo avanzaba, ¿no? Pero ella utilizó el término humanismo para que aquello no se interpretase como muchos siguen interpretando ahora, casi un siglo después,
que el feminismo es una especie de lobby que lo que pretende es lograr privilegios para las mujeres. No se trataba de lograr privilegios para las mujeres. Se trataba de que cualquier ser humano, cualquier ciudadano de los años 30 o de los años 20 del siglo XXI es exactamente igual, elevando un poco el tiro. Pero estos pequeños detalles que son provocadores, la verdad es que nos marcan muy bien quién era esta mujer. Y una cosita más. Clara tenía una discípula que era María Telo, que bueno, María Telo fue la abogada que consiguió en el año 75 acabar con la licencia marital. Porque claro, aquellas mujeres que fueron iguales del 31 al 36 después volvieron, no es que volvieran a sus casas, sino que volvieron al sometimiento del marido, al que le tenían que pedir permiso para cualquier cosa. Esa cosa que se llamaba licencia marital consigue acabar con ella María Telo, discípula de Clara Campoamor. Local que lo consigue a principios de del año 75, y ya después muere Franco y ya todo, digamos, se acelera y aquella conquista pues queda un poco en la nebulosa, ¿no? Pero un día fui a entrevistar a María Telo a su casa y entonces el rótulo de su casa, os imagináis lo que ponía: María Telo, abogado. Y ella había pintado el rabito. Dice, este rabito, Isaías, cada 2 meses lo tengo que volver a repintar en cuanto pase el Sidol, porque se va. Porque su letrero era, como decía Clara Campoamor, María Telo, abogado, pero ya entonces, digamos, habíamos pasado a otra pantalla y ya María Telo pintaba el rabito de abogada. Yo no parezco tan mayor, que lo soy, y mi madre todavía me cuenta que para hacer una cuenta bancaria en una sucursal tenía que pedirle permiso a su mi padre. Para todo, para eso, sí, viviendo los dos. para sacarse el carnet de conducir. Estamos hablando de los años 60, 70. Hasta el año 75 estuvo vigente. ¿Quiénes eran las mujeres más libres entonces? Las solteras. ¿Qué es lo que hizo la cultura social? Llamarlas marimachos y solteronas. Los epítetos muy propios del español, que lo que pretendía era señalar a aquellas mujeres que antes de la República y después de la República con el franquismo disponían de un poquito de libertad, ¿no? Porque una vez que cumplían la mayoría de edad, pues digamos ellas ya disponían de sus bienes, de su trabajo, de sus salarios y lo cobraban y tal. Las únicas que podían hacer, las mujeres solteras, solteronas, marimachos. Eso es lo que así reacciona la sociedad para intentar cargar. Pues como ven, la gente en la radio no hablamos apenas. Sí, y vamos a quedar. Si quieren, pasamos al turno de preguntas. Venga. Yo creo que se oye. ¿Se oye bien? Sí, yo creo que sí. Yo solo tengo una curiosidad, que creo que no se conserva ningún documento sonoro de la voz de Clara Campoamor. Y me gustaría saber por qué, si hay alguna razón, no sé, si has investigado. No, bueno, es una razón meramente técnica, ¿no? Y es que se conservan muy pocos documentos sonoros de la época. Pero de todas las maneras, de los pocos que se conservan, parece mentira que no se conserven documentos sonoros sobre el debate parlamentario de las Cortes Constituyentes. Ya no solamente por Clara Campoamor, sino por todo lo que allí se debatió. Pero es que en la radio, hasta hace muy poco tiempo, hemos vivido una precariedad, quiero decir, los soportes sobre los que se grababa eran muy costosos, ¿no? Ya no te digo la cinta abierta, sino incluso con los sistemas con los que se grababa en los años 30, ¿no? Entonces lo que se hacía era regrabar constantemente sobre ese material original. Y es verdad que, desde luego en España no se ha encontrado en Radio Nacional, que digamos, es la radio, y en la cadena SER, que son las 2 radios que conservan una mejor fonoteca, no se conserva ningún rastro de Clara Campoamor. A lo mejor algún día en alguna película sonora encontramos algo. Empezaba en esos años la radio. La radio, el año que próximo hacemos el centenario, pero en los años 30 fueron los años que más se empezó a conceder. Y además que se llegaba era a retransmitir, ¿no? A retransmitir algunas cosas, pero la grabación no. Ella después estuvo en Argentina y en Argentina colaboró con la radio argentina. A lo mejor algún día un argentino nos sorprende y encontramos la voz de Clara Campoamor. Pero te digo una cosa, leyendo los diarios de sesiones, oyes a Clara Campoamor. Quiero decir, la vehemencia es otra de las cosas que ha cambiado respecto a los parlamentos actuales, en las que los diputados y las diputadas se llevan el discurso escrito y la contrarréplica, ¿no? Lo llevan todo escrito. En aquellas cortes no se podían leer discursos. O sea, todos los discursos eran discursos
no diré improvisados, pero eran discursos a viva voz, y es extraordinario. No el nivel de Clara solo, el nivel de aquellos parlamentarios, cómo hablaban, cómo estructuraban y cómo defendían sus argumentos, aun cuando defendiesen la histeria de las mujeres. Lo defendían impecablemente. Y hablando para que ya hablas de documentos sonoros, ¿qué otro tipo de documentos has utilizado para escribir sobre Clara Campoamor? ¿Las fuentes documentales que has utilizado cuáles son? Aparte del diario de sesiones, archivos familiares o... He utilizado el diario de sesiones, he utilizado los propios libros de Clara Campoamor, fundamentalmente de Mi pecado mortal, que es el libro que escribe en el 36, antes de la guerra, explicando un poco todo el debate. He utilizado la biografía que escribieron Concha Faguaga y Paloma Saavedra, que era la única biografía que había de Clara Campoamor en los 40 primeros años de democracia. Una cosa increíble, increíble. Y después, por supuesto, los diarios de sesiones, los periódicos de la época y las cartas que escribió Clara Campoamor desde el exilio a sus colegas y a sus amigas de aquí, en donde sobre todo lo que hay, digamos, es una nostalgia profundísima, profundísima. De estar en Suiza, que en teoría era el país más avanzado que España en aquella época, pero ya en alguna carta dice, bueno, ya me gustaría estar en los debates que teníamos en el Ateneo y aquí mirando el lago Lehmann, que es muy bonito, pero es muy aburrido, sí. Y lo que nos falta, y esta es digamos, este es un buen caldo de cultivo para la manipulación, ¿no? Lo que nos falta es saber la evolución. La persona la conocemos un poquito más, pero saber la evolución política de Clara Campoamor. Porque mucha gente utiliza un libro que escribió, que es La Revolución Española, vista por una republicana, que escribió en París, muy poco después de salir de la España en la que comenzaba la guerra, ¿no? Entonces muchos utilizan, digamos, ese libro para ver una cierta derechización de Clara Campoamor, una renuncia a sus ideales progresistas, a sus ideales liberales, etc., ¿no? Y primero no es así, es un libro, digamos, que nace de una herida profunda y nos ha costado mucho conquistar la República y no hemos sabido mantener la República, ¿no? Pero hay gente que dice que a Clara Campoamor le intentaron matar también piquetes socialistas y comunistas, y de la única constancia que tenemos de una agresión física hacia Clara Campoamor es la que cuenta la propia Clara Campoamor en el barco que le saca a ella, a su madre y a su sobrina de España, en la que un grupo de falangistas la reconoce, la denuncia al capitán y la intentan tirar por la borda. El único intento de asesinato claro es un asesinato que proviene, digamos, del fascismo y no proviene del otro lado. No digo yo que si hubiera permanecido Clara Campoamor, algún desarmado de izquierdas hubiera acabado con su vida, no tengo ni idea. Pero la única constancia que tenemos es esa. ¿Y cómo se salvó de que la tiraron por la borda? Bueno, pues porque el capitán lo impidió, pero el capitán efectivamente, en cuanto baja, Clara Campoamor y su madre y la sobrina son detenidas y al final consigue salir de esa detención y seguir rumbo primero a Francia y después a Argentina. ¿Preguntas? Pues sí. Si cogemos la figura de Clara Campoamor y la traemos al 2023, como antes hemos hecho referencia, a nuestras cortes, a nuestros parlamentarios, a esos debates que se hacen, en un momento en el que además seguimos con muchas luchas para intentar igualdad en muchos aspectos, algunos muy básicos de la vida, aunque ya no el voto, ¿con qué figura política te quedarías como representación de algo que puede ser un símil a Clara Campoamor? Hoy en día, Sí. pues yo de verdad no la soy. No. Y hay mujeres extraordinarias, ¿eh? Hay mujeres extraordinarias. Me vale también un hombre. Es que es complicado, es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Es una figura inigualable, pero vuelvo a repetir, no porque no haya en estos momentos mujeres u hombres que defiendan y que tengan muchos valores compartidos con Clara Campoamor, sino porque la evolución de la política ha dado cada vez más peso a los partidos. Y entonces cada vez
los diputados de uno y de otro sitio, y los políticos de uno y de otro sitio, digamos, tienen menos capacidad como para decir hasta aquí hemos llegado y plantarse. Es decir, yo creo que esto debe ser así. Encontramos algunas cositas. Bueno, Pedro Sánchez lo hizo, por ejemplo, cuando de repente el Partido Socialista decide votar 15 diputados la investidura de Rajoy, a la que él se oponía, y él dice, no, me voy. Y a partir de ahí empezó una travesía en el desierto que le ha llevado a donde está en estos momentos, ¿no? Pero digamos que son gestos muy concretos que son, o sea, encontrar a alguien que haga todo lo que hizo Clara Campoamor, costándole lo que le costó a Clara Campoamor, yo de verdad no encontraría un paralelismo. Caballero tenía una segunda. No, pero sí, pero ella se refiere a una figura política de hoy. Yo no la entiendo. Sí, bueno, lo primero, gracias por la exposición, es un placer y gracias por tu trabajo. Gracias. Te lo agradezco infinitamente. No, simplemente ahondar, aunque lo has apuntado, ¿no? Que a Clara Campoamor se la conoce, se la empieza a conocer ahora por el voto de la mujer. Pero como bien han dicho antes, no solamente participó en el voto de la mujer, formó parte de la comisión que elaboró el anteproyecto de la, para mí, magnífica Constitución del 31 y peleó y trabajó para que la inmensa mayoría de los artículos de la Constitución del 31 que igualan en derechos al hombre y a la mujer, derechos prestacionales, aquello de que, por ejemplo, él también lo has dicho, ¿no? De que el niño nacido fuera del matrimonio y el nacido tuviera los mismos derechos hereditarios, por ejemplo, fue gracias también al trabajo que hizo la comisión Clara Campoamor, o sea que no nos quedemos solamente en su valiosa aportación al voto, que fue gracias a ella por lo que se consiguió realmente, pero que realmente también tuvo una importancia en su trabajo fundamental en esa comisión. Y yo creo, imagino que estaremos de acuerdo, que se puede decir, siempre se habla de los padres de la Constitución, la última Constitución, pero yo creo que la única madre española de la Constitución es Clara Campoamor. Sin duda. Simplemente apuntar. No, es que tienes toda la razón. Es que, claro, de Clara Campoamor podemos estar hablando hasta las 6 de la madrugada, ¿no? Pero sí que es muy interesante esto que subrayas, ¿no? Porque también demuestra la tenacidad y, digamos, la conciencia que tenía Clara Campoamor de vivir en un momento histórico. O sea, Clara Campoamor era del partido de Azaña. Era del partido de Azaña. Y ella pide estar en las listas electorales para llegar a las Cortes Constituyentes. Y Azaña le dice que no hay sitio. Y ahí es cuando entra en contacto con el partido de Lerroux, que por supuesto la recibe con los brazos abiertos. Pero a Lerroux le dicen, yo quiero estar en esa comisión constitucional, en la que había 21 personas, la única mujer, Clara Campoamor. Y es verdad que eso le convierte en la única madre de la Constitución, de todas las constituciones que hemos tenido, que han sido unas cuantas, en España. Es verdad, y es verdad que hay pelea. Y es verdad que además eso marca, digamos, el daño de la puñalada de su partido, porque Lerroux le deja estar en la comisión y Lerroux le permite defender, por supuesto, todos los artículos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, entre ellos el sufragio, porque el Partido Radical lo había prometido en las elecciones, así que le da carta blanca. Entonces todo eso que se obtiene en la Comisión Constitucional, de repente llega al Pleno y ella se da cuenta de que su partido, además ella lo cuenta con gracia, se ha rebotado, pero no con B. La que se rebotó con B fue Clara Campoamor, ellos se rebotaron con V, dieron marcha atrás, ¿no? Y claro, eso para ella fue muy doloroso, muy doloroso. Hola, yo quería preguntar si se ha investigado mucho la labor de Clara Campoamor una vez en el exilio, tanto en Francia como en Argentina, si siguió defendiendo sus posturas, y tuvo una actividad intelectual activa en los países que la recibieron. Y yo creo recordar que hace un tiempo una serie de televisión hizo algo sobre ella. Imprescindibles. O hizo algo sobre ella, pero Sí, de ficción, no sé si de ficción. Bueno, de ficción, hicimos una película que se titula así. Se refiere al programa Imprescindibles, sí. y uno de los capítulos es de Clara Campoamor, Sí. que bueno, ese programa es maravilloso. No hay programa malo de Imprescindibles, ¿no? Y además saca a la luz figuras que dices, pero como yo no conocía a esta persona, hombres y mujeres, extraordinarios de la historia reciente de España, y uno está dedicado a Clara Campoamor. Pues
Pues Clara Campoamor en Argentina sobre todo se dedicó a escribir ensayos, pero ensayos literarios. Por eso decía que no tenemos rastro, digamos, de la evolución política de Clara Campoamor en esos años. Pero me temo que su evolución fue firme en lo que se refiere a sus convicciones republicanas y democráticas. Porque si no le hubiera sido muy fácil regresar a España. Imagínate, hubiera sido para el régimen de Franco recibir a la mujer que defendió el voto para las mujeres y que defendió la República, digamos, puesta de rodillas, ¿no? Hubiera sido una pieza de caza mayor para el régimen de Franco. Seguramente a lo mejor Clara ni siquiera pisa la cárcel si hubiera estado dispuesta a renunciar a según qué cosas, ¿no? Así que yo creo que las convicciones básicas de Clara Campoamor, su republicanismo, un republicanismo que defendió en tiempos de la monarquía y de la dictadura de Primo de Rivera, porque después hubo mucho republicano recién llegado que parecía salido de la pata del cine republicano y que, bueno, fueron unos conversos. Ella no, ella defendió la República en tiempos difíciles y yo creo que lo siguió defendiendo, pero políticamente no participó. Y después ten en cuenta que ella vivió ya la segunda parte del exilio en Suiza, que es un país en el que el sufragio se consigue en los años 70. El país que mirábamos como si fuera el colmo de la modernidad, pues en los años 70 se consiguió el voto para las mujeres, ¿no? Allí trabajó en el despacho de abogados de la amiga que la recibió allí, y también hay una parte de la historia personal de Clara Campoamor que no llegamos a saber, ¿no? Digamos que es su historia sentimental. Sabemos que no se casó, sabemos que no tuvo hijos, y a partir de ahí tampoco sabemos mucho más. Pues yo creo que conocemos mucho, o sea, que hemos hablado mucho de Clara Campoamor estos años atrás, gracias en parte a tu trabajo, pero cuando yo te propuse hablar de Clara Campoamor te decía, la deuda de gratitud que tenemos, y es que yo creo que tenemos todavía una deuda de gratitud como sociedad con Clara Campoamor, porque de hecho, bueno, está enterrada, ¿dónde? En una tumba. En el cementerio de Pollo, en una tumba prestada. Prestada, pero no se le ha hecho ningún tipo de reconocimiento, de honor por parte del Estado, ¿no? Sí. Hombre, cada vez hay más homenajes, digamos, cada vez hay más... También un poco al hilo de todo lo que tú has trabajado sobre su figura, la difusión que se ha hecho... Yo digamos que llevo a gala mi pequeño granito de arena. Y aquí mucha gente ha contribuido, pero bueno, es verdad que el hecho de la pequeña proyección pública que podemos tener quienes trabajamos en los medios de comunicación, pues eso siempre contribuye a lo mejor a darle una mayor relevancia o una mayor difusión que el historiador o la historiadora que hace un estudio maravilloso y queda en los muros de la universidad, ¿no? Nosotros tenemos más capacidad y desde luego yo, quiero decir, yo mi deuda con Clara Campoamor la pago cada vez que hago esto, y creo que la deuda que vosotros tenéis como ciudadanos y ciudadanas españoles con Clara Campoamor, pues la estáis pagando esta tarde escuchando mi tostón, pero intentando aprender un poquito más, ¿no? de esta mujer. Y después, hombre, ha habido algunas cosas que se han hecho, ¿no? Pues en el Congreso de los Diputados hay una sala que lleva el nombre de Clara Campoamor, se le hizo una escultura que primero estuvo con motivo del 70º aniversario del sufragio, estuvo en uno de los edificios anexos del Congreso, pero no en la carrera San Jerónimo, y ya está el busto de Clara Campoamor, con el escritorio de su despacho, está allí, pero después hay cosas, quiero decir, Clara Campoamor tuvo el despacho en la Plaza Santana de Madrid, que seguramente muchos conocéis, tuvo un despacho. Entonces, con motivo del 50 aniversario del sufragio, sufragistas españolas le hicieron una placa conmemorativa en el edificio. Bueno, pues resulta que ese edificio se reformó, por fortuna, también se puede haber tirado, se reformó, el albañil debió quitar la placa y nadie jamás la ha repuesto. Yo hace como 2 o 3 años pasé por allí, lo vi y entonces emprendí en Twitter una campaña para ver qué pasaba con esto. Y nos enteramos de que efectivamente había sido una reforma, de que la comunidad de vecinos no tenía nada en contra de Clara Campoamor, pero no tenía ni idea de dónde estaba la placa, que estará por ahí en algún vertedero. Begoña Villacís me respondió, vicealcaldesa de Madrid, ahí esto hay que hacerlo. ¿Lo has hecho tú? No. Porque Begoña no lo va a hacer. Esa placa
sigue sin ponerse. Clara Campoamor sigue en el cementerio de San Sebastián. El panteón de hombres ilustres, que todavía se llama de hombres ilustres, podría ser definitivamente un pabellón de ilustres si enterramos ahí a Clara Campoamor. Yo creo que todavía se pueden hacer cosas, pero bueno, oye, tampoco vamos a hacer... Estamos en ello. Estamos en ello, ¿no? Hay que estar contentos de lo que se ha hecho, sinceramente. ¿Alguna última pregunta? Pues yo desearle que escuchen mucha radio, la que sea. Si él la hace mejor, pero que escuchen mucha radio y sean felices. Muy bien, muchísimas gracias.